Auxilio, Yokoi. ¿Cómo cambiar esos hábitos que hieren los que amo? Me alejan de ellos y finalmente me hieren a mí mismo, haciéndome luego sentir miserable. ¡Wow! Este mensaje que me envían por redes me hace acordar de un líder religioso que gritó. Sí, no dijo, gritó. No hago lo que quiero, sino lo que no quiero. Justo eso hago. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Sería muy atrevido de mi parte intentar una respuesta a esta famosa cuestión de nuestros comportamientos indeseados. Sin embargo, nada me impide hablar de mi propio proceso, de mi lucha. Y pienso que hay frases bastante reveladoras, verdades que al conocerlas, entenderlas, pueden hacernos de alguna manera libres, libres de comportamientos repetitivos. ¿Quién dijo la frase? La frase es de Carl Jung, médico psiquiatra y psicólogo ensayista suizo, fundador de la psicología profunda. Hasta que no hagas consciente tu inconsciente, este va a dirigir tu vida y tú lo llamarás destino. Mientras nuestros actos sean resultado de nuestros pensamientos inconscientes, seremos presos de repeticiones, caminaremos en círculos, siempre repitiendo nuestras acciones. Y luego, para resignarnos o darnos palmaditas en la espalda, diremos que así lo quiso el destino. Que gústenos o no, la mayoría de nuestros pensamientos provienen de nuestro inconsciente. Es decir, solo el 20% de nuestros actos son conscientes. O sea que sabemos por qué los hacemos y tenemos control de hacerlos o dejarlos de hacer. Pero más del 80% de nuestros pensamientos son producidos por la inconsciencia del cerebro, generando acciones que, admitamos o no, nos controlan. Y aunque juremos que no nos dominan, una y otra vez terminamos dominados por la inercia y fuerza de lo inconsciente. A estos círculos viciosos de inconscientes, pensamientos y acciones dominantes y repetitivas, los podemos combatir sacándolos de la oscuridad del bosque de lo inconsciente y llevándolos a la luz del laboratorio de lo consciente. Pero también podemos decidir no combatirlos, dejar las cosas así y resignarnos. ¿Y por qué no llamarle destino? Para eso nací, así soy, así quiso Dios, el universo, la vida, como le quieran llamar. Así quiso que fueran las cosas. Hasta que no hagas consciente tu inconsciente, este va a dirigir tu vida y tú lo llamarás destino. El cerebro tiene 2 cuartos, 2 habitaciones. Una gigante pero oscura, otro cuarto pequeño pero bien iluminado. El oscuro es una bodega llena de cosas que no vemos, pensamientos que habitan en la oscuridad de lo inconsciente. Los pensamientos se convierten en comportamientos y como vienen de la oscuridad, solo nos damos cuenta de ellos cuando ya acontecen, cuando ya están allí. No sé cuándo me lo comí. ¿Cómo condujiste aquí? ¿En qué momento dije eso? Esa es la inconsciencia. Ahora, el otro cuarto del cerebro, el cuarto pequeño, que está bien iluminado, no es una bodega, es más bien como un laboratorio. Allí vemos lo que hacemos en la claridad y nos permite tener control de las decisiones, de tomar decisiones a la luz de la conciencia. Y como la oscuridad es el 80% más grande según los expertos y el laboratorio solo el 20% restante, pues nuestra vida está compuesta de un porcentaje mayor de comportamientos involuntarios que efectuamos por instinto, por inercia, y por eso es difícil ver algún cambio y terminamos por esta razón siempre haciendo lo mismo. En el laboratorio decidimos hacer cambios, pero lo que sale de la bodega de la inconsciencia no es más que lo mismo de lo mismo. Así que un día decidimos quitarnos la bata de científicos y del cambio y aceptamos el destino de sobrevivir con lo que manden de la bodega de la oscura inconsciencia. Pregunta, Yokoi, pregunta, ¿y si así somos? ¿Y la naturaleza es sabia? ¿O Dios nos hizo así? ¿Está mal simplemente aceptarlo? Eso sería como no cortarnos las uñas porque así nacimos. No cortarnos el cabello, ni bañarnos, no cepillarnos los dientes porque así nacimos y así somos. Si la sabia naturaleza o Dios quisiera que nos cepilláramos los dientes, pues habrían árboles con cepillos de dientes colgando. Los jabones brotarían del piso y las babas servirían de desodorante. Pero bueno, claro, también está el hecho de que aquel que quiera vivir sin bañarse es también su derecho.
Recuerden que finalmente este video nace de la pregunta: ¿cómo puedo cambiar mis hábitos y costumbres que deseo cambiar? El filósofo mexicano lo resumió en una frase que todos nos sabemos de memoria. Después de hacer algo que no quería hacer, aquel niño, con cara de viejo, que dormía en un barril, decía con sinceridad: fue sin querer, queriendo. Sin querer, queriendo, hacemos sentir mal. Sin querer, queriendo, ignoramos. Sin querer, queriendo, nos volvemos insoportables. Sin querer, queriendo, comemos, bebemos o hasta trabajamos sin control ni proporción alguna, deteriorándonos y deteriorando nuestras relaciones. Y así, sin querer, queriendo, terminamos marionetas de la inconsciencia, esclavos del sin querer y víctimas de sus consecuencias. Bueno, ya entendimos el problema, pero ¿y la solución? Esa es la solución: entender el problema, reconocer y buscar ayuda. Pero no importa cuán gráfico yo sea en este video, ni cuántos ejemplos use. Se necesita la ayuda de un profesional, y esto desde que nacemos. Piensen esto: ¿a qué hospital van los micos cuando van a dar a luz? ¿Qué parteras llaman las jirafas para que atiendan su parto con sus crías? ¿Qué especialista corta el cordón umbilical de los animales y les da las indicaciones de los primeros meses de maternidad? Por otro lado, los humanos, si al nacer nos tiraran a la selva o al mar sin ninguna ayuda, no tendríamos ninguna oportunidad de sobrevivir. Y si por alguna razón milagrosa sobreviviéramos, tendríamos bastantes atrofias y retrasos en nuestro potencial comportamiento. Quiero decir, los humanos somos la especie más avanzada en pensamiento y, sin embargo, la más dependiente en nuestros primeros años de existencia. Cuando un bebé nace, necesita ayuda. Somos la especie que requiere del otro para sobrevivir. Y cuando se trata de sobrevivir a patologías repetitivas, cuando se trata del niño que llevamos dentro, se requiere que ese otro que nos puede ayudar no sea un amigo que nos quiere mucho, pero está tan borracho como yo. Se requiere que ese otro que me puede ayudar sea un guía, pero un guía no igual de ciego a mí. Ni siquiera un señor hablándome por un video. No le dé más vueltas. Usted necesita un profesional de la salud mental. Sea estudiante o maestro, sea rabino, pastor, artista exitoso o conferencista, trabajador social, obrero o presidente, usted necesita, merece la ayuda de un buen profesional de la salud mental. Crecer es un proceso que requiere ayuda. Madurar es un parto, que no es justo intentar hacerlo solo y que salga mal. Por mi salud emocional, visite un buen psicólogo. Y estaba don Sapo tomando sol sobre una piedra. El alacrán se acercó y le habló: señor Sapo, qué buen día está haciendo, ¿verdad? El sapo, intrigado, le respondió sin embargo: sí, señor alacrán, es un buen día de sol. Bien es sabido que los alacranes no nadamos. El sapo lo miró y le dijo: sí, bien es sabido, ustedes no nadan. El alacrán le dijo: sin embargo, bien es sabido que ustedes, los sapos, son excelentes nadadores. ¿Qué le parece si hacemos un negocio interesante? El sapo, preocupado, le dijo: ¿cómo cuál negocio? Pues estaba pensando que como yo necesito pasar al otro lado del río, me subiera usted sobre su lomo. Y así, usted nada y me pasa al otro lado. ¿Y yo qué gano?, dijo el sapo. Bueno, le dijo el alacrán, sería un milagro, ¿no? Sería algo increíble. Nunca un sapo hizo tal hazaña. Jamás han visto un sapo pasando un alacrán sobre su lomo. Se sorprendería todo el mundo. Pasaría usted a la historia. Es interesante, le dijo el sapo. Es bastante interesante, pero también un poco absurdo, porque usted tiene un aguijón. No, señor sapo, le dijo el alacrán. Eso no va a pasar jamás. Si yo lo pico con mi aguijón, los dos morimos. Y yo soy alacrán, pero no tonto. Jamás haría algo así. ¿Cómo? Nos moriríamos los dos. Usted paralizado y yo ahogado. El sapo lo pensó y dijo: tiene razón y mucha lógica. ¿Por qué no? Intentémoslo. Sí, hagámoslo, señor sapo, y seamos famosos. Y allá va el sapo, nadando con un alacrán encima. Efectivamente, todos los animales del bosque salieron a ver tal espectáculo. Ardillas, ciervos, conejos, ratones, búhos,
aves, leones, tigres y cocodrilos, asombrados, presenciaron cómo un sapo navegaba en el río con un alacrán encima. ¡Qué valiente alacrán! Si se cae se muere ahogado. ¡Qué valiente sapo!, decían otros. Si lo pica se muere ahí mismo. Pero a mitad de camino, el alacrán se quedó hipnotizado al sentir la suave piel del sapo. Y estaba contemplando esa piel tan suave cuando se dio cuenta que su aguijón estaba clavado en la piel del sapo. Seguido de eso, el sapo gritó: ¡ay, señor alacrán! ¡Ay, señor alacrán! ¿Cómo pudo usted hacer eso? Ahora nos moriremos los dos. ¡Ay, señor sapo!, dijo el alacrán. No fui yo, no fui yo. Fue mi naturaleza. No fui yo, fue mi naturaleza. Siempre fantaseo con este final. Una vez dije que el sapo hibernó por el veneno y desde el fondo del río, después de horas pudo salir, pero que el alacrán sí se ahogó. Luego supe de la historia de un monje que salvó un alacrán que lo picó. Le dio fiebre, pero volvió a sacarlo una y otra vez hasta que lo salvó. Los discípulos le preguntaron: maestro, ¿por qué salvó un animal tan ingrato? Mire que cuando lo intentó salvar la primera vez, el alacrán lo picó. El monje le respondió: bueno, es que él actúa según su naturaleza, y yo debo actuar según la mía. La de él es picar, la mía es salvar. Cuando leí esa historia dije: ese es el alacrán, el del sapo. Finalmente también se salvó. Pero hoy voy a fantasear con que el sapo le dijo al alacrán: venga, antes de este viaje por el río, hablemos con nuestros respectivos terapeutas. Y después de analizar los riesgos de los movimientos inconscientes, involuntarios, de la naturaleza reptiliana a la cual estamos sujetos, la fuerza de nuestros instintos altos y bajos, decidieron pasar el río de otra forma. O de lo contrario, como bien dijo Carl Jung, hasta que no hagas consciente a tu inconsciente, este va a dirigir tu vida y tú lo llamarás destino.